popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, martes 17 de diciembre del 2024. Les saluda Carlos Rodríguez desde Oslo, Noruega, y me acompaña por parte del Frente Intercontinental aquí el compañero Rafael, quien nos dará un saludo. Bueno, gracias Carlos. Gracias también a todas las personas que siempre nos siguen en todos los conversatorios. Pedirles también, como tú ya les pedías anteriormente, pues que nos compartan, que compartan en todos nuestros videos y que esperamos que siempre nos estén siguiendo todos los días. Pues tratamos de llevar información, tratamos de ayudar a que nos ayuden a compartir la información que tenemos y en esta ocasión pues tenemos a un periodista que sabe mucho y esperamos de que nos dé buena información esta vez también. Bienvenido, Leonel. Así es, ya escucharon ustedes ahí, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar también las preguntas que en el transcurso de la conversación nosotros lo haremos siempre y cuando también esté acorde al tema, vea, que estamos tocando. Bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada nos quedamos en deuda con todos ustedes porque el grupo Meta, que son los dueños de Facebook y Instagram, tenían problemas técnicos y no pudimos llevar a cabo la entrevista que teníamos programada con el compañero Leonel Herrera, pero él nos ha hecho tiempo para hoy día y vamos a estar y tocar los temas que dejamos pendientes en esa ocasión. Pero antes de entrar a los temas, le vamos a pedir a Leonel que nos dé un saludo. Bienvenido, Leonel. Hola, Carlos, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Igual un saludo para toda la gente que es parte de su programa. Cada vez que ustedes organizan alguno de estos buenos conversatorios sobre lo que pasa en el país, encantado de poder estar otra vez con ustedes y gracias por la invitación. Gracias, Leonel, por hacer ese tiempo que tienes aquí con nosotros, ¿no? Nosotros el tema que dejamos pendiente con Leonel teníamos que tocar sobre la reapertura de la minería en El Salvador, ¿va? Y también el caso de Santa Marta, de cómo se estaba desarrollando, lo que lo están queriendo volver a enjuiciar a los compañeros que ya habían terminado, digamos, una etapa de enjuiciamiento. Entonces, en ese contexto, queremos que Leonel nos ubique y que posteriormente vamos a conversar de otros temas más, digamos, un poco bosquejosos, digamos, los vamos a bosquear, pero lo principal son estos dos temas. Así es que, Leonel, ¿cómo ves tú ese tema de la reapertura de la explotación de la minería? Bueno, por cierto, aquí voy a mover un poquito cámara para mostrar el afiche que demanda libertad de los ambientalistas de Santa Marta. Algo el reflejo que hace la luz de enfrente no permite ver bien, pero casualmente en esta oficina que me han prestado para hacer el programa, ahí está. Bueno, mira, desde que fueron capturados los ambientalistas de Santa Marta y Hades, se dijo que el móvil que estaba detrás de ese caso era la intención de reactivar la minería. Había una serie de señales que en ese momento se plantearon,
el hecho de que El Salvador se había incorporado a un foro de países mineros, el que se había aprobado una nueva ley de energía, hidrocarburos y minas donde se incorporaba la minería metálica. Ya hemos hablado de eso. Había una serie de señales en el contexto que claramente indicaban que había una intención de revertir la ley que prohíbe la minería. Y que para eso, en el manual de las empresas extractivistas, está pues apartar del camino a quienes se oponen a estos proyectos y que representan un obstáculo para la consecución de los objetivos de las empresas mineras. Y que para eso están las fiscalías, los tribunales de justicia, ¿verdad? Y que entonces claramente era una persecución contra el activismo ambiental antiminero. Pues, eso fue lo que se planteó y se ha venido planteando durante estos casi 2 años que lleva ya este proceso judicial. Las declaraciones de la persona que ocupa ilegalmente el cargo de presidente de la República sobre la derogación de la ley que prohíbe la minería no fue más que la confirmación de lo que se había venido planteando, ¿verdad? Que eran los intereses mineros los que pujaban detrás de una acusación sin pruebas contra un grupo de ambientalistas que tuvieron un rol histórico en la prohibición de la minería metálica y que en este momento representaban un obstáculo para las nuevas intenciones extractivistas. Entonces, eso digamos como punto de partida. Luego me parece importante resaltar las reacciones que ha habido al discurso de Bukele, ¿verdad? Un discurso que hay que decir repite las mismas premisas propagandísticas de las empresas mineras. Las empresas mineras hablan de una minería que genera desarrollo, que da empleo, que da recursos a los estados. Lo dicen las empresas mineras y lo dice también la narrativa presidencial. Las mineras también hablan de una minería sustentable, verde, y Bukele también habla de minería sustentable. Es decir, ustedes analizan la narrativa propagandística de las mineras y comparan con el discurso de Bukele y básicamente es el mismo relato, ¿verdad? Entonces, bueno, las reacciones creo yo que no eran las que el señor Bukele se esperaba, ¿verdad? Incluso ha llamado la atención que instancias que en otros temas han estado muy calladas, esta vez han salido de manera muy contundente a rechazar la intención de derogar la prohibición de la minería. Me refiero, por ejemplo, a la Universidad del Salvador, ¿verdad? Que se ha expresado de manera unánime, el Consejo Superior Universitario, la Asamblea General Universitaria, el rector. Me refiero también a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también se ha expresado. Primero fue los obispos de Centroamérica, que casualmente estaban. Y finalmente, hace un par de días, la Conferencia Episcopal del Salvador, es decir, todos los obispos salvadoreños en su conjunto. Entonces, yo creo que ha sido interesante cómo prácticamente los sectores más importantes del país, las universidades, la Iglesia Católica, los académicos, las organizaciones, han salido al paso de rechazar las intenciones de explotar oro de parte de el presidente inconstitucional. Vamos a ver si esto hace que finalmente Bukele desista, ¿verdad?, de reactivar la minería o de derogar la prohibición, ¿verdad? Lo cual no automáticamente significa que él va a pasar con sus proyectos mineros. Es probable que por su capricho, ¿verdad?, por hacer lo que él quiere y para demostrar que él tiene el poder y que a él no le importa lo que dicen los demás, pueda que la mande a derogar, le dé la orden a sus diputados
a sus sirvientes en la Asamblea Legislativa, porque esos son los diputados, ¿verdad? Ellos reciben órdenes si las cumplen, probablemente les pida que la deroguen. Incluso la pueden derogar hoy, mientras nosotros estamos aquí hablando, podrían estarla derogando porque hay plenaria ahorita en la Asamblea Legislativa. Ya aprobaron el presupuesto, un presupuesto nefasto, ¿verdad? Que le quita fondos a educación, a salud, bueno, tal vez ya hablamos de eso, pero ya aprobaron el presupuesto. Probablemente reelijan al fiscal Rodolfo Delgado, ¿va? Vamos a ver si por una cuestión de imagen nombran a uno nuevo o si para premiarlo por hacer bien los mandados reeligen a Rodolfo Delgado, y es probable que también deroguen la prohibición de la minería. Lo pueden hacer ahorita en la Asamblea Legislativa porque tienen los votos para hacerlo, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que vaya a poder avanzar con sus proyectos mineros, ¿verdad? Si la resistencia al extractivismo es fuerte, pues aunque hayan formalmente eliminado la prohibición legal. Pero digamos, vamos a ver si se encapricha Bukele, ¿verdad? Si su estado de ánimo lo exacerbado lo hace imponerse, o si, ¿verdad? Entra en razón y decide, ¿verdad? Detenerse un poco. O si mide algún costo político fuerte por derogar la prohibición y entonces también eso lo detenga, ¿verdad? Digamos, quizás más que entrar en razón, podría ser porque advierte que algún costo político puede tener derogando la prohibición de la minería. Entonces, bueno, ese es el escenario en que estamos. Yo escribí un artículo en el diario Ecolatino que le puse El Salvador en su momento más peligroso. Y lo confirmo, es así. El Salvador se encuentra con la posibilidad de reactivar la minería, se encuentra en su momento más peligroso. Porque aquí ya no estamos hablando de que con esto se derrumba la democracia, sino que aquí se derrumba la vida del país, o sea, ¿verdad? Con un daño ambiental irreversible, ¿verdad? Fíjense que toda la regresión democrática que hay es totalmente reversible. O sea, la dictadura puede caer y puede haber un proceso de reconstrucción de la institucionalidad, ¿verdad? Puede haber un proceso también de resarcimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Puede haber un proceso de enrumbamiento correcto de las políticas públicas. O sea, cualquier cosa es reversible, menos un daño ambiental como el de la minería que amenace la vida del país. O sea, ahí, por eso yo incluso también he planteado que aquí hay un problema de inteligencia del régimen de Bukele. O sea, ellos quieren gobernar eternamente, quieren, pero si ponen la minería, este país se arruina en 5 años. Entonces, ya yo he dicho en algún programa que les hace falta a Dagoberto Gutiérrez, porque Dagoberto Gutiérrez les estaría diciendo eso. Hey, muchachos, ¿verdad? Si quieren permanecer en el gobierno, cálmense, porque con la minería se acaba en el país y nos acabamos todos. Y la minería pone en riesgo hasta su proyecto autoritario y sus objetivos económicos como clan familiar, ¿verdad? De alguna manera, creo yo que en esta actitud de los Bukele de querer imponer la minería se expresa claramente esta irracionalidad del capitalismo, es decir, de explotar de manera ilimitada los recursos naturales, ¿verdad? Aún poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad y del planeta, y por tanto poniendo en riesgo sus propios negocios en el largo plazo, ¿verdad? Hay un filósofo alemán que se llama Franz Kickelammer, que él ha metaforizado esta irracionalidad del capital con la expresión cortar la rama donde estamos parados. O sea, el capitalismo al hacer una explotación irracional de los recursos naturales, sobre todo de los recursos naturales no renovables, lo que hace es cortar la rama donde está parado, ¿verdad? Entonces, claramente, lo Bukele con reactivar la minería
estarían cortando la rama donde estamos parados, todos incluidos ellos, ¿verdad? Es probable que quizás ellos piensen en algún momento irse del país, ¿verdad? Quizás llevarse todas las riquezas, irse para Miami, no creo, porque los gringos lo pueden capturar en algún momento. Pero sí puede irse para Turquía, para Qatar, para, no sé, ¿verdad? Quizás yo cuando veo que ellos están obsesionados queriendo reactivar la minería, sabiendo que el daño que van a causar pone en riesgo su mismo proyecto político y económico, yo digo, bueno, quizás su intención es agarrar todo lo que pueden y luego irse rápidamente del país, ¿verdad? Que sería la única forma de escaparse de la hecatombe ambiental que provocarían con la reactivación de la minería. Entonces, es un momento bien delicado. Yo no sabría con qué otra coyuntura histórica de peligro comparar lo que está pasando ahora. Quizás cuando estalló la guerra civil abierta a principios de los 80, no sé, yo a veces me he estado pensando con qué momento histórico se puede comparar un momento de tanto peligro donde está amenazada la salud, la posibilidad de que el país se quede sin agua, y donde está amenazada la continuidad de la vida de las generaciones actuales y venideras. O sea, esto sí es dramático, ¿verdad? Y aquí no hay ninguna perspectiva alarmista. Hay estudios que confirman que con las condiciones territoriales, ambientales, hídricas que tiene El Salvador, la minería generaría un desastre, empezando porque se terminaría el río Lempa, ¿verdad? En el propio mapa que Bukele mostró, aparecen todos los proyectos mineros cabal, ¿verdad? En la franja norte sobre la cuenca del río Lempa. O sea que activamos los 30 proyectos mineros que están previstos en esa zona y dentro de 5 años tendríamos, en vez de río Lempa, un charco de agua con cianuro y con drenaje ácido. O sea, sí es una cuestión dramática. Vamos a ver qué pasa en estos días, ¿verdad? Si finalmente se deroga, ¿verdad? Si entran las empresas mineras, si el gobierno se detiene o si el gobierno lo deroga, pero la resistencia impide que se concreten los proyectos mineros. Bueno, eso es lo que está pasando, Marvin y Rafael. Ahí, si mencionaste eso, ese tema, el criterio eso de que realmente irreversible los daños, son irreversibles, a lo mejor también con lo que hubieron en aquella época cuando se reventaron los volcanes y sucumbieron, digamos, pueblos enteros en ese momento, ¿no? Pero en este caso, digamos, también están las posibilidades de que no se dé. Y todo eso depende, va a hacer retroceder todos esos proyectos, ¿no? Entonces, como ves la situación del caso, por ejemplo, como tienen todavía el seguimiento a los compañeros de Santa Marta, que les están reabriendo nuevamente, digamos, porque perdieron el caso y lo quieren reabrir, mantener la situación, es porque ven también la fortaleza de ese movimiento. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, el caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta está nuevamente cuesta arriba. Ellos ya habían sido sobreseídos. El 18 de octubre, el juzgado de sentencia de Sensuntepeque determinó que el caso no reunía con el perfil de delito de lesa humanidad ni crimen de guerra y que por tanto ya prescribió, que la acción penal ya era totalmente imposible. Incluso el tribunal consideró innecesario entrar a valorar prueba de si existía o no el hecho o si participaron o no los imputados. Ya habían sido absueltos, ¿verdad? Pero de manera arbitraria y de manera irresponsable, de manera criminal, diría yo, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, que es un tribunal de segunda instancia, al cual la Fiscalía recurrió mediante un recurso de apelación para revertir el fallo de sobreseimiento del juzgado de Sensuntepeque, acordó anular el sobreseimiento y ordenó que se repita el juicio en otro tribunal. Es decir, aquí estamos frente a un caso de doble juzgamiento, ¿verdad? Porque prácticamente la Cámara, atendiendo los deseos de la Fiscalía, anula el fallo del juzgado de sentencia y ordena que se vuelvan a procesar por el mismo caso.
que se vuelva a repetir la vista pública. Es decir, lo que va a pasar con la repetición del juicio en el juzgado de sentencias de San Vicente, que ahí va a ser a partir del 3 de febrero, es un precedente nefasto para la aplicación de la justicia, ¿verdad? En El Salvador y a nivel internacional, ¿verdad? De personas que ya habían sido sobreseídas, pero un tribunal de segunda instancia revierte el fallo y ordena que se vuelva a hacer el juicio. A eso es a lo que va con el caso de los líderes comunitarios de Santa Marta, ¿verdad? Entonces, claramente se ha vuelto al punto donde estaban antes de que se realizara el juicio en el juzgado de Sensuntepec. Entonces, el gran peligro es, ¿verdad?, que los jueces de este tribunal de sentencia de San Vicente sean jueces que, igual que los magistrados de la Cámara de Cojutepeque, respondan al lobby minero y respondan a los intereses del gobierno que está promoviendo los intereses mineros. Es una situación bien dramática, o sea, tan dramática es la cuestión de si se deroga o no la prohibición de la minería, como tan dramático es, ¿verdad?, si los líderes de Santa Marta van a ser condenados o absueltos en este nuevo juicio que va a haber. Pero sí, de hecho, esta mañana han dado conferencia de prensa Santa Marta, ADES y varias organizaciones del movimiento social y han advertido al mundo sobre eso. Y miren lo que está pasando en este país, ¿verdad? 5 ambientalistas que ya habían sido sobreseídos por un tribunal de sentencia van otra vez a ser procesados en el mismo caso por orden de una instancia superior, ¿verdad? Que es totalmente arbitraria, porque un fallo de un juzgado de sentencia se puede anular cuando este fallo violenta alguna ley, ¿verdad? Pero las juezas que lo emitieron no han violado ninguna ley, ¿verdad? En su resolución, la Cámara de Cojutepeque no dice las juezas incumplieron tal ley, violaron tal, sino que simplemente ellos se expresan inconformes con la manera en que resolvieron las juezas. No están de acuerdo en que la jueza haya decretado la prescripción del caso, ¿verdad? Y entonces por eso anulan la resolución. Es el reino de la arbitrariedad. O sea, en El Salvador estamos en un contexto donde no hay independencia judicial, donde las instituciones no están para defender los intereses de la sociedad, los intereses del país, sino que los deseos, los delirios de poder y de riqueza del clan familiar que controla el gobierno y que ve a este país como su finca familiar, incluso de manera más descarada de como lo hacían los grupos oligárquicos tradicionales, ¿verdad? Sí, estaba pensando de que él se jacta de que El Salvador, con el modelo con ¿cómo se llama? El régimen de excepción, es un modelo a seguir para otros países. ¿Por qué en este caso no permite que El Salvador sea un modelo para los demás países que tienen minería, que tienen los permisos, que los puedan prohibir en todo el mundo? Ya que El Salvador es el único país en el mundo que tiene prohibición. Debería de ser un modelo para todo el mundo, El Salvador. Sí, fíjate que es contradictorio cómo la narrativa gubernamental te dice que somos modelo en cosas en las que realmente no es positivo, no es de alegrarse ser un modelo, ¿verdad? Para mí, yo no me alegro que El Salvador sea un modelo autoritario, ¿verdad? Que resuelve un problema de seguridad, asumamos que está resuelto, ¿verdad? Aunque eso es discutible, pero digamos, se resuelve a costa de violentar los derechos humanos. O sea, se usa la narrativa de que se está cumpliendo con el derecho a la seguridad para violar todos los demás derechos, los derechos humanos. Eso no es un modelo, ¿verdad? O sea, un modelo sería de un país que resuelve un problema de seguridad pública en el marco de la legalidad, respetando los derechos humanos y sin afectar a personas inocentes, ¿verdad?
pero eso no es el caso. Al contrario, ¿verdad? Ha sido violentando la legalidad, los derechos humanos y metiendo en la cárcel a, según las organizaciones de derechos humanos, al menos 30,000 de los 80,000 detenidos que son personas inocentes o que no tienen esta relación con pandillas. Centenares de estas personas han muerto en las cárceles, ¿verdad? Y eso ya no solo está señalado por organizaciones nacionales como Cristosal, el IDUCA, el Socorro Jurídico, etcétera, sino que ya está documentado por instancias internacionales, ¿verdad? Por la propia Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y en cosas en las que sí orgullosamente somos ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se quiere revertir, ¿verdad? Por ejemplo, los acuerdos de paz. El Salvador fue un modelo para el mundo de resolver de manera negociada, con diálogo político, un conflicto armado. Y no cualquier conflicto armado, una guerra civil, ¿verdad? De 12 años de guerra abierta, pero de guerra irregular, agregarle otros años más. Y se resolvió. El Salvador fue un ejemplo. Deberíamos estar orgullosos de eso. De hecho, se utilizó el modelo salvadoreño para abordar la guerra civil en Guatemala, y más recientemente se utilizó también en la negociación en Colombia. O sea, de eso somos modelo, pero ese modelo más bien este gobierno reniega de él y lo ha rechazado, ¿verdad? Y poco a poco ha venido desmontando los acuerdos de paz. Y luego somos modelo en la protección del medio ambiente, prohibiendo la minería metálica. Pero eso otro de lo que somos modelo, también este gobierno lo quiere revertir. En conclusión, en las cosas en las que somos modelo realmente, este gobierno quiere revertir esas cosas, ¿verdad? Y su propaganda se vanagloria de ser modelo en cosas en las que no es así, ¿verdad? El Salvador no es modelo ni en seguridad ni en administración de los fondos públicos, con tanta opacidad, con tantas señales de corrupción, ¿verdad? No lo es en el sentido de respetar las reglas democráticas, porque desde Casa Presidencial se controla toda la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Entonces, ciertamente, tu acotación me parece muy importante, en que hay cosas en las que somos modelo, pero esas cosas no le importa respetarlas a este gobierno, que más bien las quiere revertir. Yo agregaría también la ciudad mujer, ¿me entiendes? Porque esa también fue un modelo para las Naciones Unidas, ¿no? Hablando de modelos, pues. Mira, yo escuché también una conversación con el Ricardo Navarro, con Ricardo Navarro, y una de las cosas que mencionaba él también era de que están investigando un caso, te decía, de 75,000 casos que hubieron en la guerra. 75,000 más. Van a investigar los otros 74,999, se preguntaba él. ¿Verdad? Pero yo no me voy a ir tan lejos. ¿Qué ha pasado? Yo no sé hasta qué punto. Desde acá no he escuchado nada. Por ejemplo, el caso del helicóptero que se cayó con el ministro de Defensa. Ahí hay investigaciones o no hay investigaciones, que son muertes recientes que el mismo ilegal dijo que iba a investigar, ¿no? Que iba y luego también el de Michov, ¿verdad? Que murió en la cárcel, en Michón, ¿verdad? Y de esas investigaciones que son recientes y que son, digamos, de peso, ¿hay investigaciones o no hay investigaciones? Sí, fíjate que en el caso de Santa Marta se ha dicho que es una instrumentalización de la justicia restaurativa, ¿verdad? Porque justamente para perseguir a los ambientalistas de Santa Marta se agarra un supuesto caso de la guerra civil, ¿verdad? De un asesinato sobre el que no hay pruebas, que no encontraron el cadáver, pero digamos que el caso existiera, se agarra ese caso como pretexto, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, no se investigan las masacres que se cometieron contra Santa Marta. Santa Marta es una comunidad repoblada que tuvo que huir durante la guerra civil y establecerse en campamentos de refugiados en Honduras, porque fueron víctimas de masacres, y si no se iban, los iban a terminar masacrando a todos, ¿verdad? Pero hubo al menos 5 masacres que cometió el ejército y los grupos paramilitares
en Santa Marta. Y sobre esas no hay ninguna acción del Estado. Lo único que hubo hace años, en el 2014, fue un tribunal de justicia transicional que fue a hacer el IDUCA. Estos ejercicios que se hacen de hacer juicios de manera simbólica, ¿verdad? Que por lo menos sirve para que las víctimas hagan catarsis y expresándose les ayuda a aliviar su dolor, ¿verdad? Su pesar. Pero de parte del Estado no ha habido una sola acción. Entonces, mira, cómo es este estado de grotesco, ¿verdad? Es decir, no investiga las masacres cometidas en Santa Marta, pero se inventa un caso de la guerra para perseguir a líderes de Santa Marta. Entonces, por eso es que también se ha planteado que esta es una revictimización de una comunidad que fue víctima de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado, ¿verdad? Y que en vez de resarcírsele ese daño, se le viene a revictimizar acusando a líderes de la comunidad de cometer delitos durante la guerra. Y eso lo podemos extrapolar a todo el país, o sea, ahí están impunes, ¿verdad? Las masacres, ¿verdad? El caso del Mozote, que era uno de los que más habían avanzado, está estancado, ¿verdad? Porque ha habido un sabotaje desde el gobierno para que no avance, ¿verdad? Bukele no quiso abrir los archivos militares, a pesar de que se comprometió a abrirlos de la A a la Z, dijo que los iba a abrir. ¿Te acordás de esa expresión? Que él se comprometió en una reunión que tuvo en Casa Presidencial con los familiares de las víctimas y les dijo que él iba a abrir los archivos de la A a la Z. Pues bueno, no los abrió. Es más, cuando el juez anterior del caso, Jorge Guzmán, iba a los cuarteles a querer entrar, le cerraban el paso, ¿verdad? Finalmente apartaron al juez Jorge Guzmán, utilizando aquella reforma que hicieron a la ley orgánica judicial, donde obligaron a jubilarse a todos los jueces mayores de 60 o a los que tuvieran más de 30 de servicio. Ahí apartaron al juez Guzmán y ahora pusieron a una jueza que es Mirtala Portillo, creo que se llama, que es una jueza impresentable, es totalmente servil a los intereses de la impunidad, ¿verdad? Entonces, y luego, cabal, hay otros casos, escándalos de ahora que tampoco son investigados, ¿verdad? Es probable que reelijan al fiscal Delgado, ¿verdad? Si lo reeligen, no va a ser porque ha sido un fiscal que ha aplicado la ley, que ha defendido los intereses del Estado y la sociedad, como dice la ley orgánica de la Fiscalía y la Constitución, sino que va a ser precisamente por lo contrario, porque no ha investigado estos casos, ¿verdad? Lo del famoso helicóptero, pero yo le agregaría todos los casos de corrupción, que el periodismo de investigación ha estado mostrando. No hay una sola investigación, ni una, ¿verdad? Las CICIES las cerraron porque quería investigar. Ronald Ochaeta, el representante de la OEA que presidía las CICIES, había dicho unos días antes que la CICIES investigaba 12 casos de corrupción, de mal manejo de fondos durante la pandemia, 12, y que asesoraba a la fiscalía, la anterior fiscalía, ¿verdad? La de Raúl Melara, antes que llegara Delgado, y que asesoraba a la fiscalía en otros 25 casos. 25 más 12 son 37. O sea que habían 37 casos de corrupción del gobierno de Bukele. Eso fue antes del 2001. Imagínate todo lo que hay ahora, ¿verdad? Lo que se está descubriendo, los Bukele terratenientes, los Bukele comprando edificios en el centro histórico, desplazan a los pobres que están en el centro, ponen bien bonito y ahí resulta que ellos son los dueños de los edificios. Entonces, sobre eso no hay ninguna investigación. Sobre las violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, no hay ninguna investigación de la Fiscalía. O sea, no existe la Fiscalía como instancia responsable de perseguir los delitos y de hacer valer la legalidad. Existe una oficina que es una mandadera de Casa Presidencial, como lo son también magistrados, jueces, ministros, diputados. Entonces sí, no hay una aplicación de la ley en todos los casos. Se procesa a los de Santa Marta, ¿verdad? Que no hay pruebas contra ellos, mientras se deja impunes a criminales de guerra, a funcionarios corruptos, a gente que está violando los derechos humanos.
Bueno, ese es un caso principal. Nosotros también queríamos aprovechar tu presencia acá para que nos des unos, digamos, bosquejos, como vamos a terminar el año, ya el 2024 para entrar el 2025, de acuerdo a tu pensar, ¿no? En este 2024, ¿cuáles han sido los hechos principales, digamos, que hay que destacar, ¿no? Ya sean políticos, económicos, sociales, organizativos, etcétera, lo que tú consideres que hay que destacar en el 2024. Mira, yo diría que en primer lugar, creo que el 2024 va a ser recordado como el año de la reelección inconstitucional y de el inicio formal de la dictadura en El Salvador, ¿verdad? Con un presidente reelecto de manera ilegal, porque una decena de artículos de la Constitución prohíben tanto de manera directa como de forma indirecta la reelección presidencial continua. El mismo Bukele antes reconocía que la reelección estaba prohibida. Hay videos donde él dice que en El Salvador no se permite la reelección, ¿verdad? Entonces, el 2024 ha sido la instauración formal de un régimen ilegal, ¿verdad? Aunque tenga apoyo popular, ¿verdad? Pero constitucionalmente no era procedente que Bukele hiciera un segundo mandato continuo. Entonces yo creo que el 2024 es el fin de la democracia, ¿verdad? El fin de la república y la instauración de un modelo autoritario, dictatorial, autocrático, ¿verdad? Donde un grupo familiar, el presidente ilegal y sus hermanos, más su mamá y su esposa, forman un núcleo gobernante, ¿verdad? Al estilo de hace 100 años, cuando teníamos otra dinastía, los Meléndez Quiñones, que era una familia. Por lo menos ahí se alternaban. Dos hermanos y un cuñado se alternaban en la presidencia durante 14 años, ¿verdad? De 1914 a 1928. Quizás era todavía más democrática la dictadura de los Meléndez Quiñones porque se alternaban, ¿verdad? Entonces, es el fin de la democracia, en mi opinión, el fin de la república y el inicio de un régimen dictatorial, autocrático, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Pueda que se prolongue, pueda que las crisis lo hagan caer. Tal vez logramos hablar un poquito sobre el futuro. Yo tengo la perspectiva de que el 2025 va a ser un año caótico. Van a estallar muchas crisis por todos lados. Imagínense que ahorita, mientras estamos hablando, están despidiendo a centenares de médicos, enfermeras y gente del sistema de salud. Eso va a tener un impacto terrible en la atención a la gente. Entonces, bueno, va a haber una serie de estallidos en el 2025, pero tal vez hablamos más adelante. Vuelvo entonces. Primero, la reelección inconstitucional y el inicio de la dictadura. Ese es el hecho para mí más relevante del 2024. El segundo hecho, creo yo, más grave, tiene que ver con todas las violaciones a los derechos humanos con el régimen de excepción. Este es el segundo año de régimen de excepción, ¿verdad? Ya lleva más de 2 años el régimen, ¿verdad? Entonces todas las violaciones, las capturas de personas inocentes, que el mismo Bukele reconoce. Fíjate que en Costa Rica Bukele admitió que su gobierno ha liberado a 8,000 personas. Él dijo 7,000, pero alguien que estaba ahí de sus colaboradores cercanos le dijo, lo corrigió, le dijo 8,000. Es decir, en un evento público, en una cadena nacional que se transmitía en El Salvador, en Costa Rica, y a través de las redes para todo el mundo, el presidente reconoció que 8,000 ciudadanos salvadoreños fueron detenidos ilegalmente. Esa es una confesión de un delito, ¿verdad? Por cierto, es una confesión pública de un delito, ¿verdad? Bukele admitió que al menos 8,000, las organizaciones dicen que no son 8,000 los detenidos inocentes, que son al menos 30,000. Entonces, todas estas barbaridades en el régimen de excepción, mantener el régimen de excepción no como una política de seguridad, sino que como una forma de tener un control político, de tener inmovilizada a la sociedad, ¿verdad? Porque ese es el régimen de excepción ya. El régimen de excepción ya no es dos cosas.
ya no es de excepción porque es permanente, ya se convirtió en la nueva legalidad, ¿verdad? Y segundo, ya no es una política de seguridad. Si alguna vez lo fue, ya no es una política de seguridad. Es un mecanismo de mantener el control, de mantener atemorizada a la sociedad, ¿verdad? Porque este régimen, con todas las barbaridades que comete, solo manteniendo a la sociedad atemorizada puede avanzar. Si no tuvieran un régimen de excepción y atemorizada a la gente, no despedirían impunemente a cientos de trabajadores públicos. No estuvieran amenazando con revertir la prohibición de la minería. Es decir, ellos solo pueden avanzar manteniendo a la población intimidada, amenazada, y para eso el régimen de excepción. Entonces, ese es el segundo hecho del año. Primero, la elección constitucional. Segundo, el régimen de excepción. La tercera cosa, creo yo, que ha caracterizado este año es la corrupción. Es que la corrupción es escandalosa. A pesar de que no hay acceso a la información, a pesar de que han cerrado los diferentes mecanismos para conocer la información, aún así, la prensa investigativa ha logrado destapar casos y demostrarnos que la corrupción podría ser todavía mayor, ¿verdad? Por el periodismo de investigación sabemos, por ejemplo, que los fondos de la pandemia se manejaron de manera irregular. Por el periodismo de investigación sabemos que ciertos proyectos, megaproyectos, han sido otorgados de manera irregular. La empresa que está haciendo lo de los chorros, por ejemplo, ahora que murieron los 3 obreros, que se ha desatado una gran discusión, es una empresa que no se contrató siguiendo los mecanismos, y que hasta despidieron al gerente legal y al administrador del MOP porque no estaban de acuerdo con el chanchullo que Bukele y su mandadero, el ministro de Obras Públicas, estaban haciendo con esta empresa, que además está cuestionada allá en Corea del Sur, ¿verdad? Entonces, por el periodismo de investigación sabemos que, por ejemplo, han usado como mecanismo de partida secreta el FOPROMID, el Fondo de Protección y Prevención de Desastres. En ese fondo han metido miles de millones de dólares para no rendir cuentas. Cristosal publicó un informe donde decía que solo el 5 o el 8% de los fondos del FOPROMID habían sido transparentados por el gobierno, lo demás no. Entonces, la corrupción, cuando finalmente este régimen caiga y se venga a destapar toda la corrupción, va a ser espantosa. Todo el mundo se va a sorprender. Hay gente que apoya todavía este régimen y va a sentir vergüenza cuando se descubra todo eso. La cuarta cosa, diría yo, que ha caracterizado este año es la crisis económica y la indolencia y la inoperancia de este gobierno frente a los problemas económicos de la gente, el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida. Fíjate que acaba de salir un estudio del Banco Mundial que dice que El Salvador redujo la pobreza durante las últimas 2 décadas. O sea que durante los gobiernos del frente, más en el gobierno de Tony Saca, porque acordate que Tony Saca implementó algunos programas sociales, ¿verdad? El Red Solidaria, Saca, implementó algunos programas. Pues aunque no lo creamos, esos programas redujeron un poco la pobreza. Y luego la política social de los gobiernos del frente también ayudaron a consolidar una disminución importante del margen de pobreza. Pues dice el Banco Mundial que con la llegada de este gobierno se estancó el proceso de reducción de la pobreza. Y hay datos del propio gobierno, de la ex Dirección de Estadísticas y Censos, ahora absorbida por el Banco Central de Reserva, que indican que la pobreza durante el gobierno de Bukele, el primero, el constitucional, incrementó 5 puntos. Es decir, pasó del 22 al 27, por ahí así. Es decir, 5 puntos incrementó la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, la crisis económica es terrible. O sea, hay gente que ha dejado de comer. Aquí es normal que tú vayas y te encuentres en las fábricas, en las empresas, en los lugares de trabajo, que la gente sale a mediodía y va a comprar churros y gaseosa
con eso almuerza la gente. El CDC publica, el Centro para la Defensa del Consumidor publicó un estudio donde determinaron que la gente había dejado de comprar carne, leche, y lo que estaba comprando era macarrones, y que además hay un problema de salud porque empezás a comer solo carbohidratos y ya no tenés una dieta balanceada. Es terrible. Las propias Naciones Unidas, el PMA, la FAO y las instancias de Naciones Unidas que ven el tema agrícola y alimentario, han planteado que más de 900,000, cerca de 1 millón de salvadoreños están al borde de caer en la hambruna y que la mitad de la población salvadoreña está en riesgo de inseguridad alimentaria. O sea, la inseguridad alimentaria es que tú no tienes asegurado los alimentos que te vas a comer, ¿verdad? Entonces, bueno, la crisis económica, la crisis alimentaria y la falta de soluciones creo que son la otra cosa que ha caracterizado. Y finalmente, para hacer solo cinco temas, ¿verdad? Creo yo que lo más terrible viene a ser esta amenaza de la reversión de la minería, ¿verdad? Si finalmente ahora en la plenaria de hoy o en estos días o al iniciar el año revirtieran la prohibición de la minería, ¿verdad? Sería una cosa tenebrosa. Ahí ya no solo está en riesgo la institucionalidad, ¿verdad? Está en riesgo la vida, como decía hace un momento, ¿verdad? En El Salvador no es posible hacer minería metálica. El que la hagan en Canadá, imagínate que Bukele dijo que se hace en Canadá y aquí, ¿por qué no? Canadá tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y El Salvador tiene 20,000. El Salvador cabe miles de veces en Canadá, ¿verdad? O también dijo que si Qatar sacaba petróleo, El Salvador puede sacar oro. Es que no es lo mismo sacar petróleo que sacar oro. No genera el mismo daño ambiental que vos saques un pozo de petróleo y lo saques, ¿verdad? Al daño que genera devastar montañas y demoler miles de toneladas de roca para sacar un poquito de oro y acabarse el agua, arruinar la agricultura, la salud de la gente. No es lo mismo, ¿verdad? La minería metálica está considerada la más dañina de todas las industrias extractivas. O sea que el daño que genera la extracción petrolera, que genera la extracción de gas, tú no la puedes comparar con el daño que genera la extracción de minerales metálicos, especialmente cuando estos minerales están en pequeñísimas cantidades, ¿verdad? ¿Qué es en El Salvador? En El Salvador no es cierto que exista toda la cantidad de oro que dijo Bukele, los 3 trillones de dólares que dijo que hay en el oro. Hay una revista de investigación acá que se llama Voz Pública, publicó un reportaje donde le desnudó todas las mentiras. Bueno, yo escribí también un artículo en Gato Encerrado, si lo pueden leer, se llama Las 5 falacias principales sobre la narrativa gubernamental sobre minería. Entonces, yo ahí cito el dato de Voz Pública. Voz Pública lo que plantea es que la cantidad de oro que según Bukele hay en El Salvador sería 14 o 15 veces la cantidad que hay en el mundo. O sea, es mentira, es una vil mentira. Bukele no tiene estudios, no tiene argumentos para sostener lo que dice, ¿verdad? Él simplemente se lo inventa, ¿verdad? Para tratar de convencer, ¿verdad? Entonces no hay ninguna base real sobre lo que él está afirmando. Entonces, bueno, creo yo que esas cosas, la reelección inconstitucional en el inicio de la dictadura, mantener el régimen de excepción y todas las violaciones de derechos humanos que eso lleva, y el régimen como mecanismo de control social y dominación política, la corrupción, la crisis económica y la amenaza de revertir la minería, creo yo que son de las 5 cosas más terribles, ¿verdad?, que han sucedido en este 2024. Seguramente el 2024 queda registrado en la historia de El Salvador como uno de los años más terribles, ¿verdad? Claro, el 2025 puede ser peor porque pueda que nos estallen muchas crisis. El 2025 puede estallar una crisis económica terrible, gente muriendo ya de hambre, ¿verdad? El 2025 nos puede estallar una crisis ambiental terrible si el gobierno continuara con su intención de reactivar la minería, incluso sin reactivar la minería, porque hay
toda una ofensiva contra el medio ambiente. Hay una serie de proyectos destructivos del medio ambiente. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente no es más una institución que asegura los derechos ambientales, es una simple tramitadora de permisos ambientales para las empresas. Entonces, no solo basta el mantener la prohibición de la minería, sino que también necesariamente hay que impulsar una serie de políticas para revertir el deterioro ecológico del país. Entonces, podría, aún manteniendo la prohibición de la minería, haber un desastre ambiental el próximo año. ¿Verdad? Las finanzas públicas es otro tema que también le puede reventar en la cara a este gobierno. Es probable que medio lo alivie si logra conseguir los 1.400 millones del Fondo Monetario. Es probable que los consiga. Por eso está haciendo todo el ajuste, todo este ajuste draconiano que se ha hecho al presupuesto, reduciendo educación, reduciendo salud, reduciendo medio ambiente y saneamiento, reduciendo todas las áreas sociales. Todo este ajuste al presupuesto es para atender los lineamientos del Banco Mundial. Ahí sí, ¿verdad? Mira, un presidente que se jacta de que él no hace lo que le dicen otros, ¿verdad? Mira, ay, bien obedientito está con el Fondo Monetario Internacional haciendo todo. Probablemente también modifiquen la ley del Bitcoin con tal de obtener esos recursos. Pero aún obteniendo ese financiamiento del Fondo Monetario, la crisis de las finanzas públicas, si no hay una reforma integral progresiva, es insostenible y puede entonces también haber una crisis de las finanzas públicas que impacte en toda la actividad económica de El Salvador, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que la gente vaya despertando, ¿verdad? Que vaya siendo consciente de las cosas sin retorno que vamos teniendo, que son cada vez más. Cada vez hay cosas que son sin retorno. Algunas son reversibles, pero hay otras que no. Entonces, bueno, yo esperaría que la gente vaya reaccionando porque es lo único al final que puede detener a este gobierno, el que haya una reacción de la gente. Así es, como yo sé que tenés un compromiso, pero Rafa, un comentario antes porque sabemos que él tiene un compromiso, ¿no? Sí, no, estaba pensando ahorita también, me vino a la mente lo que estuvimos hablando ayer de la cuestión de las deportaciones de Estados Unidos, a partir de quizás de febrero, enero, cuando tome posesión el Trump. ¿Cómo va a repercutir en caso de que él empezara a mandar cantidades de personas con la pobreza que ya existe en El Salvador? Sí, claro, está esa variable que no la había mencionado. Bueno, se había dicho, ¿verdad? Que la crisis podría también generar migración, pero ciertamente, si Donald Trump cumple su amenaza de las deportaciones masivas que ha dicho, El Salvador sería uno de los países más afectados, ¿verdad? El Salvador junto a otros de Centroamérica, como Guatemala y Honduras y México, ¿verdad? Pero yo creo que el más impactado sería El Salvador, porque creo que la dependencia que hay de las remesas es mayor a la de El Salvador, a la de Guatemala, a la de Honduras y a la de México. Entonces imagínate, y Bukele apoyando a Donald Trump. Es que solo Bukele es capaz de hacer cosas tan absurdas. O sea, un país que depende de que nuestros migrantes estén allá, su presidente apoya al candidato racista que amenaza con deportarlos. O sea, algo anda mal en la cabeza de esta gente. ¿Ah? Solo Bukele dice cosas tan absurdas como que hagamos minería para tener dinero y limpiar los ríos. No, si es que no solo no vas a tener dinero para limpiar los ríos porque los recursos que las mineras dejan no es suficiente, ¿ah? Sino que vas a terminar de contaminar los pocos ríos que hay, o te lo vas a terminar. Es que el daño es descomunal. Fíjate que la empresa minera Pacific Rim, que intentó desarrollar el proyecto El Dorado en San Isidro Cabañas, decía en su estudio de impacto, en su estudio de factibilidad, de prefactibilidad, que iba a utilizar 11.5 litros de agua por segundo. A diario iba a utilizar 800,000 litros de agua. El Foro del Agua acaba de hacer un cálculo que si se activaran los
la treintena de proyectos mineros que están proyectados, se estarían utilizando no menos de 22 millones de litros de agua diarios. Y luego, además de acabarse el agua, ¿cuántos miles de toneladas de cianuro se van a derramar? Entonces, solo alguien irracional puede decir voy a hacer minería para limpiar los ríos. A mí me recuerda la propaganda de las mineras. Las mineras decían que incluso el agua con cianuro era más limpia de como está el agua ahora. Es decir, es impresionante. Es decir, Bukele tiene esa capacidad absurda de plantear las cosas más terribles de manera bonita para la gente, con tal de engañar. Yo no pensé que pudiera decir con la minería vamos a limpiar los ríos que hay en el país, ¿verdad? Pero ese nivel de absurdo es lo que domina esta gente. Entonces, bueno, respaldando a Donald Trump, y si Donald Trump cumple la amenaza de sus deportaciones masivas, El Salvador sería uno de los países más impactados. Es decir, por eso digo, es un escenario muy sombrío para el 2025, ¿verdad? No solo por resultado de las políticas fallidas o de la falta de políticas públicas en El Salvador, sino que por factores externos como podría ser deportaciones masivas de los Estados Unidos. Así es, excelente. Bueno, vamos a ir dando finiquito acá al de eso. No sin antes, pues sí, pedir también, digamos, las palabras de el último mensaje, digamos, de esta conversación hacia la gente que nos está escuchando. A ver, Leonel. Mira, yo creo que hay que seguir informando, hay que seguir combatiendo la desinformación, diciendo a la gente la verdad, generando debate serio, de verdad, sobre los problemas. También hablando de soluciones, cuáles son las alternativas. Por ejemplo, yo he planteado que el no a la minería debe plantear, ¿verdad? Las alternativas. Bueno, las alternativas no es la minería. Si queremos desarrollo económico, la alternativa es reactivar la productividad del país, reactivar la agricultura, la producción alimentaria, la industria de manera sostenible. Si el objetivo es las finanzas públicas, bueno, los ingresos de las mineras no es nada. La Pacific Rim iba a dejar $7 millones en 6 años de... ¿Qué es eso? Poco más de $1 al año, no es nada. Bueno, es la reforma fiscal progresiva, hay que cobrarle los impuestos que corresponden a los grandes grupos económicos que no están pagando, hay que cobrarle a Bianca, que no pague el IVA, ¿verdad? Hay que cobrarle a Callejas, hay que cobrarle a Regalado Dueñas, hay que cobrarle a, ¿verdad? Y a la gente mejor quitémosle el IVA para los alimentos, a las medicinas, a los insumos agrícolas. Entonces yo creo que hay que también plantear un discurso, digamos, propositivo, ¿verdad? No solo señalar la crítica, decir las cosas que están mal, denunciar, sino que también hay que plantear alternativas. Entonces yo creo que la gente debe levantar la bandera de las alternativas. Frente a la minería, bueno, queremos reforma tributaria progresiva, ¿verdad? Frente al ajuste del Fondo Monetario Internacional, bueno, queremos que se cambien las políticas tributarias. Frente a proyectos extractivos dañinos del medio ambiente, promover, ¿verdad? Una productividad sustentable en el país. Yo creo que hay que levantar las banderas de las alternativas y aplazar a este gobierno. ¿Por qué no mejor hace esto? Teniendo toda la correlación. Yo a gente que era de izquierda y acudía a Bukele les digo, mire, Bukele tiene correlación para hacer la revolución, pero no era su proyecto. Más bien está haciendo una contrarrevolución conservadora, ¿verdad? Ultra neoliberal en términos económicos, conservadora en términos sociales, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. Creo que la gente debe informarse, organizarse, articularse y levantar las banderas de las propuestas alternativas frente a lo que el régimen de Bukele está ofreciendo. Excelente, Leonel. A ver, Rafa, tu mensaje de despedida. Pues yo agradecerle a Leonel por tanta buena información y esperamos de que siempre
Bueno, atiendas nuestros llamados cuando te llamamos y darte las gracias. Sabemos que pasas muy ocupado o tienes mucho trabajo. Darte las gracias y darle las gracias también a todas las personas que nos siguen. Y sí, hacerle un llamado también a las personas que se informen más y que espero que la gente vaya despertando de aquí a unos meses más, la gente pueda despertar, se unan al esfuerzo de estos compañeros ambientalistas, a todas las organizaciones que están luchando ahorita contra este gobierno bueno, lograr que este gobierno pues no derogue, que se retracte de todo lo que ha dicho y que la prohibición perdure en El Salvador o permanezca para siempre, que nunca jamás la vayan a derogar. Darte las gracias a ti, Carlos, también, y esperamos que, bueno, pronto estés con nosotros nuevamente. Así es, bueno, Leonel, ya os quedan 3 semanitas para que termine el año. Por si no te vemos antes, ¿no? Te deseamos feliz Navidad y también un próspero año nuevo, que es lo que se dice, un exitoso año nuevo, ¿va? Y que los éxitos siempre dependen de los esfuerzos que nosotros hacemos, ¿va? Sí, yo Porque creo que eso es importante. No hay que perder la alegría, no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Hay que tener ánimo para seguir, ¿verdad? Para luchar. Creo que ese logro se lo podemos negar a este régimen. Quitarnos la alegría, quitarnos la esperanza. Esa va a ser nuestra primera victoria. Mantener la alegría y la esperanza para continuar. Así que agradecido con ustedes por las posibilidades de conversar, por todos los espacios que hemos tenido este año y bueno, sigamos el próximo. Y un así, saludo y todos los buenos deseos para la gente que le sigue. muchas gracias. También le vamos a agradecer a Marvin que no estuvo acá en la pantalla, pero está detrás, digamos, como decimos nosotros, controlando a los troles, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Así es que también muchas gracias a todos ustedes con sus mensajes, muchas gracias por los likes y sigan compartiendo esto, ¿verdad? Estén pendientes de los próximos programas del Frente Intercontinental, la ventana en la lucha popular salvadoreña. Nosotros acá nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al frente. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.